a cargo de nuestra residente de primer año, la doctora Stephanie García, con asesoría de la doctora Amelia Serrate, quien es médico staff del departamento de UVIA de nuestra institución. Entonces, bienvenidas, doctoras. Adelante, Stephanie. Pues, ya puedes compartir tus diapositivas. Bien, muchas gracias, doctor Lacio. Ya. Buenas noches, mi nombre es Stephanie García Alarcón, médico residente de primer año. El día de hoy les voy a dar la ponencia sobre anatomía y fisiología de la uvea. Y con asesoría de la doctora Amelia Serrate, que es médico staff del departamento de uvea. Los objetivos de esta charla son recordar las partes anatómicas de la uvea, describir la histología del iris, el cuerpo ciliar y la coroides, conocer la irrigación, drenaje e inervación de la uvea, identificar las principales funciones de la uvea y reconocer la importancia de la inmunología ocular. La uvea es un compartimento vascular del globo ocular que va a estar adherido a nivel de la esclerótica, las venas vorticosas y el nervio óptico. La uvea va a estar conformado por tres estructuras: el iris, que está en la parte más anterior, el cuerpo ciliar en la parte media y la coroides en la parte más posterior. Para conocer anatómicamente estas estructuras, vamos a revisar brevemente la embriología. Estas van a tener un origen tanto del neuroectodermo como del mesodermo. El neuroectodermo va a dar origen al epitelio ciliar, al epitelio del iris y a los músculos esfínter y dilatador del iris. Y el mesodermo va a dar origen a la coroides, al cuerpo ciliar y al estroma del iris. Tenemos que recalcar que el estroma del iris y la coroides también puede tener un origen a partir de las células de la cresta neural. Así tenemos que el epitelio pigmentado anterior y posterior del iris va a estar formado a partir del neuroectodermo y esta pigmentación va a iniciar alrededor de las 20 semanas y se dice que más o menos al 7º mes ya ha llegado a la base de la raíz. Los músculos del iris, como observamos en esta imagen, a nivel más o menos de la 14ª semana de gestación, el músculo esfínter recién se han desarrollado sus miocitos. A las 20 semanas se diferencian sus miofibrillas y se dice que al nacimiento o a los 8 o 9 meses de gestación ya están totalmente diferenciadas. A diferencia del músculo dilatador, que va a tener un origen a partir del epitelio pigmentado anterior del iris y que observamos que a las 20 semanas recién empieza a diferenciarse. Entre el 8º o 9º mes de gestación, este músculo dilatador todavía no ha completado su diferenciación. Y esto es porque se completa post-nacimiento. Por eso se dice que el iris al nacimiento es inmaduro. Por otro lado, el cuerpo ciliar. Al 3er mes se dice que el epitelio no pigmentado es de liso, pero entre el 3º o 4º mes ya va a sufrir un plegamiento siguiendo la continuidad del epitelio pigmentado, formándose así las apófisis ciliares o procesos ciliares, y al 5º mes dándose finalmente la síntesis del humor acuoso. La coroides, por otro lado, como ya lo hemos visto en una clase previa, esta se va a iniciar su formación a finales de la 4ª semana a partir de las células de la cresta neural y mesodermo, englobando todo el cáliz óptico. Más o menos al 7º mes se dice que ya hay un recubrimiento total del globo ocular por parte de la coroides y formándose su red coriocapilar. Al 2º mes de gestación, las arterias ciliares cortas entran a la cubierta capilar. Al 3er mes se dice que forma un recubrimiento definitivo y se forma la capa Sattler. Al 4º mes se forma el círculo arterial mayor y este va a dar ramas hacia el cuerpo ciliar alrededor del 5º mes y también se va a formar la capa Haller. Y en el 8º mes se dice que ya hay una anastomosis final entre la vasculatura arterial y la vasculatura de la coroides. Entonces, ya hemos conocido embriológicamente estas estructuras, ahora vamos a ver cómo se conforman anatómicamente.
La primera que vamos a hablar es el iris, que como observamos es la parte más anterior de la capa uvial y es lo que podemos visualizar de forma rápida cuando vemos en la lámpara de hendidura. Este va a estar conformada por vasos sanguíneos, tejido conectivo, melanocitos y células pigmentadas. Su estructura en sí va a estar formada por el estroma ciliar, por vasos y nervios, músculo dilatador y el epitelio pigmentado de la retina. Acá observamos esta estructura en un corte histológico de una imagen de la doctora Leila Marroquín, donde visualizamos la parte más anterior del estroma, con sus melanocitos, el músculo y el epitelio pigmentado posterior. Cuando hablamos en el estroma del iris, se dice que está conformado por células pigmentadas, células no pigmentadas, y en su matriz hay ácido hialurónico. La característica de este estroma es la presencia de la pigmentación, lo que va a dar el color del iris, ¿no? Siendo, por ejemplo, un iris azul un poco pigmentado y un iris marrón con mayor pigmentación y pudiéndose observar de forma más sencilla las criptas de Fuchs. Por otro lado, cuando nosotros hablamos de músculos, tenemos dos músculos que van a conformar el iris, el músculo dilatador y el músculo esfínter. Como observamos en esta imagen, el músculo dilatador es más periférico y tiene una disposición del tipo radial, a diferencia del músculo esfínter del iris, que va a estar en el borde pupilar y va a tener una disposición en círculo, en forma de bandas circulares. En el corte histológico observamos, siendo este el borde pupilar, y expresado con una letra B el músculo esfínter del iris, y en la parte más periférica el músculo dilatador. La singularidad de estos músculos es que tienen un origen neuroectodérmico, y esto es algo importante recalcar, debido a que conocemos ya como conceptos de pregrado de que los músculos embriológicamente se originan del mesodermo. Sin embargo, los músculos del iris se originan del neuroectodermo. Esta es una característica principal, dado que también van a tener una inervación dual, tanto simpática como parasimpática, favoreciendo la inervación simpática a nivel del músculo dilatador para producir midriasis y a nivel del músculo del esfínter del iris, inervación parasimpática para producir la miosis. Entonces, si nosotros queremos ver cómo actúan en la contracción de estos músculos, observamos que cuando se contrae el músculo dilatador del iris, al estar más periférico, va a causar una tracción del borde pupilar y por lo tanto va a ampliar el tamaño pupilar, causando midriasis. Y del otro lado, el músculo esfínter del iris, al contraerse por tener una disposición en su borde pupilar, va a disminuir este tamaño pupilar produciendo una miosis. El epitelio pigmentado posterior tiene una característica de ser liso, vascular, e incluso dicen que tiene un aspecto aterciopelado. Y si observamos detenidamente en su borde pupilar, tiene una tendencia hacia ir hacia la parte anterior, ¿no? Formando así un collarete. Esquemáticamente, aquí vemos el epitelio pigmentado posterior, donde van a tener la característica sobre todo de la presencia de los melanocitos. Este epitelio pigmentado posterior va a tener un estrecho contacto con la cámara posterior y el epitelio pigmentado anterior con el estroma del iris. El epitelio pigmentado anterior no es una estructura muy mencionada en las literaturas. Sin embargo, se menciona que puede dar origen al músculo dilatador. Cuando nosotros hablamos sobre irrigación del iris, lo primero que pensamos es en el círculo arterial mayor. ¿Y cómo se conforma este círculo? Va a ser a través de la anastomosis de las arterias ciliares anteriores y las arterias ciliares largas posteriores, que como vemos hacen un recorrido desde la parte posterior alrededor de todo el globo ocular, para formar esta anastomosis. Esta misma imagen vista desde una forma anterior, podemos observar cómo las arterias ciliares anteriores llegan
y se van a anastomosar con las arterias ciliares largas posteriores y van a formar este círculo, el círculo arterial mayor. Si observamos detenidamente, el iris está más hacia el centro. Por eso se dice que este círculo arterial mayor se ubica a nivel del cuerpo ciliar. Este círculo va a tener una irrigación, va a dar ramas hacia la parte del borde pupilar, hacia su centro, en una disposición radial, formando así un círculo arterial menor. Cuando hablamos de inervación del iris, hablamos de dos pares craneales principales, del quinto par y del tercer par. Cuando hablamos del quinto par, hablamos de su rama oftálmica, el quinto 1, donde va a dar origen al nervio nasociliar y los nervios ciliares largos. Y por otro lado, el tercer par, junto con su ganglio ciliar, va a dar en los nervios ciliares cortos. Esta inervación es importante porque estos pares craneales van a dar origen a ciertas vías, tanto simpática como parasimpática. Cuando hablamos de la vía parasimpática, participan dos pares craneales, el nervio óptico y el tercer par craneal. Así tenemos que cuando llega una luz al ojo, va a poder ser recepcionado esta información a través del nervio óptico, va a sufrir una decusación sus fibras nasales, las fibras temporales van a seguir una dirección directa, se van a localizar a nivel de tecto y a nivel pretectal van a formar otra semidecusación. De ahí van a salir una serie de neuronas a través del tercer par craneal, llegando al ganglio ciliar y saliendo otra neurona hacia los nervios ciliares cortos, para inervar al músculo esfínter del iris. Y así ocasionamos la miosis. Esta vía parasimpática nosotros la podemos evaluar a través del reflejo fotomotor. Aquí tenemos un ejemplo de que cuando nosotros irradiamos la luz, primero nosotros vamos a pedir al paciente que mire en un punto lejano y vamos a incidir la luz en el ojo. Entonces, cuando hay una reacción de miosis, es la vía parasimpática está idónea, ¿no? Sin embargo, debemos de reconocer que hay dos tipos de reflejo, un reflejo directo y un reflejo consensuado. El reflejo directo es la respuesta a la miosis del ojo que capta la luz. Y el reflejo consensuado va a ser la respuesta de la miosis, pero del ojo que no ha captado la luz. Y esto se da por la semidecusación que sufre a estos niveles de la vía parasimpática. Cuando se daña esta vía parasimpática, no se va a producir la miosis y por lo tanto va a suceder una midriasis. Y así tenemos dos tipos de pupila que debemos de identificar. El defecto pupilar aferente relativo se va a identificar a través de una midriasis, pero esta va a ser por una lesión del segundo par craneal. Y la pupila de Addy también se va a ocasionar midriasis, pero esta va a ser una lesión por el tercer par. Dado que el defecto pupilar aferente es relativo, el que más vamos a evaluar en la consulta, es importante señalar que esta se va a determinar a través de una iluminación alternante consecutiva de ambos ojos, produciéndose así que cuando nosotros incidamos sobre el ojo lesionado, va a haber una respuesta de midriasis. Y vamos a ver un video rápidamente de este tipo de evaluación. Vemos el ojo cómo lo ilumina y aparece una miosis. Pero cuando se ilumina el ojo lesionado, en vez de hacer una miosis, hay una midriasis. Vamos a verlo nuevamente. Miosis, midriasis. Miosis y midriasis. Dentro de la otra vía que es importante mencionar es la vía simpática. En la vía simpática van a participar tres neuronas. Una neurona que va a ir desde el hipotálamo hasta el centro cilioespinal de Buch. La segunda desde este centro cilioespinal
a través de la cadena simpática paravertebral, llegando hasta el ganglio cervical superior y pasa por el vértice pulmonar. Y una tercera neurona que va a ir con un recorrido con la carótida interna y va a ingresar a nivel intracraneal a través de sus nervios ciliares largos, produciéndose la midriasis. Cuando hay alguna lesión de cualquier parte de esta vía, va a haber una respuesta contraria que es miosis. Y esto es una característica, por ejemplo, del síndrome de Horner, que también va a formar parte de una serie de patologías, y entre ellas, por ejemplo, el tumor de Pancoas, que es un tumor que va hasta a nivel del vértice pulmonar. Estas vías son importantes mencionar porque el usar medicamentos simpáticos o parasimpáticos nos va a poder permitir poder diagnosticar o poder tratar ciertas patologías. Así tenemos que cuando queremos usar la vía parasimpática para ejercer un efecto en el músculo esfínter del iris a través de un receptor colinérgico, si usamos un agonista parasimpático, podemos causar lo que es la miosis, como la acetilcolina, la pilocarpina y el carbacol. Pero recordemos que los músculos tienen una inervación dual, por lo tanto, si usamos un antagonista simpático, podemos tener exactamente el mismo efecto. Y acá tenemos, por ejemplo, el timolol. Del otro lado, la vía simpática, que va a inervar al músculo dilatador a través de sus receptores adrenérgicos, si usamos un agonista simpático como la fenilefrina o la praclonidina, podemos causar midriasis. Pero si usamos un anticolinérgico como la atropina o ciclopentolato tropicamida, también podemos causar el mismo efecto. Y esto explica el uso de ciertos dilatadores cuando usamos para ver el fondo de ojo en consultorio, y utilizan con ambos medicamentos para generar una sinergia. Estos últimos mencionados, la atropina, el ciclopentolato y la tropicamida, además de ser midriáticos, también son cicloplégicos. Es decir, van a inhibir el efecto de la acomodación que se va a dar a través de la contracción del músculo ciliar. Estos son importantes, por ejemplo, ser usados en la refracción para niños. La segunda estructura que forma parte de la uvea es el cuerpo ciliar. Y el cuerpo ciliar, como vemos, tiene una imagen en tipo triángulo, donde su vértice tiene un contacto con la ola serrata y su base va a ser la base para la formación del iris. Este cuerpo ciliar va a estar formado por pars plana y pars plicata. La pars plana, como vemos, va a tener un contacto con la ola serrata hasta los procesos ciliares, y la pars plicata formado por los procesos ciliares. Este tamaño más o menos del cuerpo ciliar es entre 6 a 7 milímetros de diámetro, teniendo así la pars plana una medida de 4 milímetros, y su característica es avascular y pigmentada. En cambio, la pars plicata, que está formado por los procesos ciliares, esta va a ser vascularizada. Esto es importante mencionar debido a que la pars plana, al ser avascular, es una zona idónea para poder realizar procedimientos intravítreos, ya sean inyecciones, ya sean vitrectomías, etc. Todo por su característica de ser avascular. Entonces acá tenemos, por ejemplo, un procedimiento de inyección intravítrea donde se realiza una medida a través de una regla Caliper. Y si recordamos, si son 4 milímetros de la pars plana, la pars plicata tendría una medida entre 2 a 3 milímetros. Entonces, para colocar una inyección intravítrea es a 3.5 a 4 milímetros de limbo. Significa que ya estamos más o menos en la pars plana. Entonces es una zona segura para poder hacer este tipo de procedimientos. Ahí vemos cómo ingresa la inyección intravítrea. Asimismo, es importante también saber
de que la pars pliccata también debemos de conocer más o menos a qué nivel va a estar ubicado, ¿no? Tiene un diámetro más o menos de 2 a 3 milímetros, y esto es importante conocer, por ejemplo, para los procedimientos de ciclofotocoagulación con láser, donde se va a hacer uso para los procedimientos, para patologías como glaucoma. Aquí tenemos un video donde vamos a ver cómo esta ciclofotocoagulación se va a ubicar en una zona próxima del limbo, y esto es porque tiene una proyección hacia sus procesos ciliares para generar una lesión y así disminuir la producción del humor acuoso. Acá tenemos en vivo cómo ubican el láser a nivel cercana al limbo, dado que en esa ubicación tenemos la pars pliccata. El cuerpo ciliar va a estar conformado por epitelio, estroma y músculo. Nos vamos a enfocar sobre todo en epitelio y el músculo. El epitelio ciliar va a tener dos capas, una capa de células pigmentadas y una de no pigmentadas. Las células epiteliales no pigmentadas tienen una característica de ser columnares a nivel de la pars plana y cuboideas a nivel de la pars pliccata, pero sobre todo es recalcar las uniones intercelulares o denominadas zónulas ocluens, que van a conformar parte de la barrera hematoacuosa. Las células pigmentadas, en cambio, va a tener su característica de ser células cuboideas y la constante pigmentación por sus melanocitos. Esta va a estar más cerca hacia el estroma ciliar y el epitelio no pigmentado hacia la cámara posterior. Por otro lado, el músculo del cuerpo ciliar se dice que va a tener tres capas. Una capa longitudinal, que tiene una disposición longitudinal a las fibras y va a estar adheridos a nivel del espolón escleral. La capa media, que tiene una disposición del tipo oblicua o radial y se dice que tiene una adherencia a nivel de la malla trabecular. Y la capa más interna, que tiene una disposición del tipo circular. Se dice que todo en estas zonas de adherencia, esta vaina tendinosa va a estar rodeada por fibras de colágeno del tipo 6. Este músculo ciliar es importante para el efecto de acomodación que veremos más adelante. La irrigación del cuerpo ciliar va a estar dada, al igual que el iris, por las arterias ciliares anteriores y las arterias ciliares largas posteriores. Y en esta imagen podemos ver cómo las ciliares largas posteriores hacen su recorrido a través del espacio supracoroideo, va a originar su anastomosis en el círculo arterial mayor, y es la que va a dar ramas hacia el cuerpo ciliar. No son las únicas planos vasculares que van a formar estas dos arterias, sino también van a formar un círculo arterial epiescleral y un plano intermuscular. El drenaje venoso, por otro lado, como vemos en esta imagen, va a ir hacia estas venas prominentes que observamos aquí, que son denominadas las venas vorticosas. Estas venas vorticosas, si vemos en esta imagen, podemos observar en la parte externa de la esclera, en esta disposición. Se dice que el drenaje venoso sobre todo se da a nivel de este sistema vorticoso, pero también puede tener un drenaje a nivel de las venas epiesclerales. La inervación, al igual que el iris, va a ser dada por el tercer par con sus nervios ciliares cortos y el quinto par, su quinto uno, con los nervios ciliares largos. Finalmente, la tercera estructura que forma parte de la uvea es la coroides. La coroides es una capa muy importante porque es la parte vascular que va a dar al globo ocular. Y observamos que tiene una característica en esta imagen, cortesía del doctor Francisco Loaiza, sobre su pigmentación que tiene.
Esta coroides, en este corte histológico, cortesía de la doctora Leila Marroquín, observamos que tenemos las capas de la retina, el epitelio pigmentario retiniano, y un estrecho contacto de este epitelio con la coroides, lo que va a permitir nutrir esta capa, así como el resto de sus capas externas de la retina. Esta coroides, dado que la función principal es vascular, está conformada de 3 capas de vasos, siendo desde la más interna a la más externa, la más interna la coriocapilar, la capa media es la capa Sattler o también denominada capa de vasos pequeños y la capa más externa formada por vasos grandes o también denominada capa Hall. Acá vemos en este corte histológico el epitelio pigmentario de la retina, la coriocapilar y el resto de las 2 capas que van a conformar la coroides. Vamos a tener aquí un dibujo esquemático donde visualizamos el epitelio pigmentario de la retina, la membrana de Bruch y la coriocapilar como su capa más interna. La coriocapilar es importante destacar que está formado por capilares grandes, fenestrados. Se dice que son grandes entre 40 a 60 micras. Y va a tener una principal función de nutrir este epitelio pigmentario de la retina, así como el resto de sus capas. La capa media va a estar formada por vasos más pequeños y la capa externa por vasos más grandes o también denominada capa. Asimismo, la coroides también va a contener estroma. Y este estroma va a estar formado o va a contener lo que son abundantes melanocitos, ¿no? Y por eso le da esa característica pigmentada. Asimismo, la presencia de ciertas células como macrófagos, células plasmáticas, linfocitos que van a formar parte de la inmunología ocular y algunas fibras de colágeno y fibras nerviosas. La membrana de Bruch es una membrana que va a estar conformada por la membrana basal entre el epitelio pigmentario de la retina y el endotelio capilar, así como una zona colágena interna y externa y una capa elástica. Se dice que es PAS positivo y las funciones se van a dar con mayor detalle en la clase de anatomía de la retina. Por otro lado, la lámina fusca o el espacio supracoroideo es esa zona de transición entre la esclera y la coroides, que va a tener un espesor de 30 micras y va a contener melanocitos, fibroblastos, fibras de tejido conectivo y va a ser avascular. ¿Y por qué es tan importante conocer la anatomía de la uvea? Esto nos va a permitir clasificar anatómicamente las uveitis. Así tenemos en esta imagen, por ejemplo, donde la uveitis anterior va a estar formado por el iris y la parte anterior del cuerpo ciliar. Por lo tanto, vamos a tener la ciritis, la ciclitis anterior o la iridociclitis. La uveitis intermedia va a estar formado por la parte posterior del cuerpo ciliar, por lo tanto va a haber las patologías como la pars planitis o la cilitis. Y en la uveitis posterior lo va a conformar la coroides, por lo tanto ahí vamos a tener las coroiditis. Ahora que ya hemos conocido la parte anatómica de la uvea, vamos a ver las principales funciones que tiene. Tenemos, por ejemplo, la regulación y la absorción de la luz, la acomodación, la producción y reducción del regulación del humor acuoso, las barreras oculares, la nutrición de capas externas de la retina y la inmunología ocular. La primera función, cuando hablamos de regulación y absorción de la luz, la regulación se refiere a que teniendo el iris ciertos músculos van a permitir regular el tamaño pupilar. Por lo tanto, esto va a regular cuánta luz va a llegar al nivel de nuestro sistema óptico. Así tenemos que cuando tenemos mucha luz, este iris se va a contraer y por lo tanto va a causar la miosis.
para disminuir cuánta luz va a llegar a nuestro sistema óptico. En cambio, si estamos de noche y nosotros queremos captar más luz, este se va a dilatar para poder absorber mayor luz posible. Y la absorción de la luz, esta va a ser dada gracias a la pigmentación que se caracteriza de la uvea, ¿no? Así tenemos, por ejemplo, que cuando llega la luz a nivel de la segunda capa de la retina, de la capa de los fotorreceptores, se dice que cuando sobrepasa la capacidad de absorción de luz de esta, el resto de luz que excede va a ser absorbida por la coroides, para que favorezca a la formación de una buena imagen. La segunda función que tiene la uvea es en la acomodación. Y aquí debemos de reconocer tres estructuras: el músculo ciliar, las fibras zonulares y el cristalino. Así tenemos que cuando hay una visión lejana, se relaja el músculo ciliar, pero hay una tensión a nivel de las fibras zonulares. Y esto hace de que se conserve el diámetro antero-posterior del cristalino. Pero cuando vemos de cerca, hay una contracción del músculo ciliar. Esto provoca una relajación de las fibras zonulares y por lo tanto el cristalino se abomba, aumentando su diámetro antero-posterior. Al causar este efecto de acomodación, lo que va a permitir es que va a aumentar el poder dióptrico del cristalino y va a permitir la visión cercana. Acá tenemos una imagen que cuando vemos de lejos están tensas las fibras zonulares, pero cuando vemos de cerca, estas se relajan y por lo tanto se abomba el cristalino. La tercera función importante es respecto a la producción y regulación del humor acuoso. Como ya lo hemos visto previamente en una clase de anatomía del ángulo camerular, el humor acuoso va a estar producido por su epitelio no pigmentado en un rango de 2 a 3 microlitros por minuto y se dice que tiene un ritmo circadiano por la noche de 1 microlitro por minuto. Así tenemos que cuando los vasos sanguíneos, a través de una ultrafiltración, va a pasar los solutos y el agua a nivel del estroma, y esto, por una serie de bombas, se va a transferir todo este soluto y agua a nivel del epitelio, pigmentado y no pigmentado. Y es finalmente el epitelio no pigmentado el que va a transferir esto a la cámara posterior. Y del otro lado, el drenaje, que es un drenaje entre 0,2 a 0,3 microlitros por minuto, y va a estar dado a través de la malla trabecular y el drenaje uveoescleral. Esto es importante para poder hacer uso de ciertos medicamentos sinergizando ambos mecanismos, ¿no? Reduciendo la producción o aumentando su flujo de salida. Así tenemos, por ejemplo, reducir la producción a través de un antagonista beta-adrenérgico como el timolol, o aumentar el flujo de salida trabecular usando un miótico como la pilocarpina, o aumentando el flujo de salida uveoescleral a través de un latanoproso. La cuarta función importante de la coroides es respecto a la nutrición de las capas externas de la retina. Como ya hemos visto, la coroides va a tener un extremo contacto con el epitelio pigmentario de la retina y se dice que sus capas más internas van a estar irrigadas por los vasos retinianos, ¿no? Sin embargo, las capas más externas van a estar irrigadas por estos vasos coroideos, desde el epitelio pigmentario de la retina hasta su capa plexiforme externa. Se dice que el flujo sanguíneo que provee la coroides es muy alto, entre 500 a 2000 mililitros por minuto por 100 gramos de tejido. Comparado con los vasos retinianos, que es entre 25 a 50 mililitros por minuto en 100 gramos de tejido, observamos que el flujo sanguíneo que provee la coroides es mucho más alto. Y este flujo va a proveer
en un 80% de oxígeno y 75% de glucosa. Tiene una característica que no va a tener esfínteres precapilares, por lo tanto hay una alta permeabilidad, y también a formar parte de la termorregulación. La quinta función de la uvea son poderla proporcionar las barreras oculares. Y acá tenemos dos tipos de barreras, la barrera hematoacuosa y la barrera hematorretiniana externa. Cuando hablamos de la barrera hematoacuosa, observamos de que en la parte anterior del iris hay una difusión del humor acuoso y el endotelio del iris va a permitir pasar los solutos más no proteínas plasmáticas. Asimismo, en el cuerpo ciliar, como ya hemos visto, el epitelio no pigmentado va a tener unas fuertes uniones intercelulares, permitiendo así de que ciertos componentes de los vasos no van a pasar hacia la cámara posterior o hacia el humor acuoso. Cuando se da una lesión de esta barrera, van a pasar proteínas plasmáticas o algunos cuerpos extraños o antígenos que van a poder causar las uveitis anteriores, por ejemplo. Del otro lado, la barrera hematorretiniana externa va a estar formado por las uniones intercelulares del epitelio pigmentario de la retina, la membrana de Bruch, que ya habíamos visto, y el endotelio del corio capilar. Este epitelio pigmentario de retina va a ofrecer una gran resistencia y por lo tanto no va a permitir el pase de ciertos componentes tóxicos o algunos otros componentes plasmáticos. La membrana de Bruch va a dar un sostenimiento para evitar la tracción y asimismo van a contener ciertos factores de crecimiento, así como también va a permitir la carga selectiva de ciertos iones y solutos. Y el endotelio capilar, como sabemos, la alta permeabilidad que tiene, ¿no? Debido a sus fenestraciones. Y la sexta función de la uvea es respecto a la inmunología ocular. Como nosotros ya sabemos, tanto el iris, el cuerpo ciliar y la coroides expresan en sí células presentadoras de antígeno o algunas otras células que van a formar parte de la inmunidad natural o de la inmunidad adquirida. Así tenemos, por ejemplo, los neutrófilos, que también son denominados leucocitos polimorfonucleares debido a que sus lóbulos son segmentados. Estos van a recorrer a nivel de los vasos sanguíneos y van a ser las primeras células que van a formar parte de la primera fase de la reacción inflamatoria. Del otro lado tenemos el mastocito, que va a tener un núcleo grande, un núcleo redondo, y va a contener granulocitos y van a estar rodeados por membranas. Este mastocito no va a estar dentro de la circulación sanguínea, pero sí cerca de vasos y nervios, y son importantes mencionar porque van a participar en su membrana ciertos receptores como inmunoglobulina G, E y sistema del complemento, y van a intervenir en ciertas enfermedades por parásitos y en el caso de la parte ocular, en la parte de reacciones alérgicas. Del mismo lado, los eosinófilos, que son granulocitos sanguíneos y que van a tener dentro de su estructura ciertas enzimas del tipo de granulocitos y van a participar sobre todo también en los parásitos, pero en la parte ocular una reacción de tipo alérgica. Del otro lado, las células dendríticas, una célula muy importante como una célula presentadora de antígeno, tanto para la inmunidad natural como adquirida, y se va a caracterizar por sus proyecciones largas membranosas que va a permitir la fagocitosis. Del otro lado, los linfocitos, que estas células van a ser importantes en la inmunidad adquirida, como el linfocito B o T. Y este tiene un núcleo predominante. Cuando se originan los linfocitos T, van a poder crearse los linfocitos T citotóxicos o efectores que van a poder hacer la desencadenación de la reacción inflamatoria. Y asimismo los linfocitos B que van a formar anticuerpos a través de sus células plasmáticas.
Estas estructuras son importantes porque van a formar parte o van a poder también conocerse respecto al privilegio inmunocular. Tenemos que el privilegio inmunocular se da por una serie de características, ¿no? Pero a nivel de la uvea podemos rescatar la barrera hematoocular, la barrera hematoacuosa que habíamos mencionado primeramente, o algunos factores inmunodepresores o antiinflamatorios que podemos encontrar, sobre todo el ligando de Fas y PDL-I que van a producir apoptosis o inactivación de los linfocitos T. Asimismo, tenemos también la desviación inmunitaria asociada a la cámara anterior. Esta característica es muy importante debido a que va a permitir generar una tolerancia inmunológica a nivel ocular. Así tenemos que cuando tenemos una célula, un microorganismo extraño, un antígeno extraño a nivel de la cámara anterior, se van a expresar o van a salir las células presentadoras de antígeno. Estas van a ir a través de los vasos y van a llegar a nivel del vaso, van a ser presentados a los linfocitos T y B y van a generar linfocitos T reguladores. Estos linfocitos T reguladores van a migrar hacia nivel ocular y lo que va a producir es que la respuesta inmunitaria va a ser menor. Es decir, si nosotros comparamos la respuesta inmunitaria a nivel ocular con lo que sucede a nivel sistémico, lo que sucede a nivel ocular es muy reducido. Y por eso se dice que hay esta desviación inmunitaria. Las conclusiones entonces de la charla tenemos que son: la uvea está formada por iris, cuerpo ciliar y coroides. La irrigación de la uvea se basa principalmente por las arterias ciliares anteriores y largas posteriores, y su inervación va a estar dada por el tercer par y el quinto uno, ¿no? Que es la rama oftálmica. La coroide va a estar formada por 3 capas de vasos, que desde parte interna a externa serían coreo capilar, capa de vasos pequeños y capa de vasos grandes. Y las funciones de la uvea van a ser diversas. Por ejemplo, en la regulación del ingreso de luz al sistema óptico, la absorción de este a través de los melanocitos, la participación en la formación y regulación del humor acuoso, en el proceso de acomodación, en la nutrición a nivel de la retina, en la conformación de las barreras oculares y en la participación de la inmunidad ocular. Y esa es la breve revisión que hemos podido realizar para el día de hoy. Gracias. Excelente, Stephanie. Muy buena tu presentación. Bueno, por el momento no hay preguntas en el chat. Doctora Amelia, no sé si tiene algún comentario. Y como que el micrófono no se activaba. Está muy claro todo lo que nos ha dicho Stephanie, lo ha hecho muy didáctico. Yo voy a presentarles unas cuantas láminas para de repente comentar la importancia de esta capa en nuestra práctica diaria. ¿Me das pase para compartir mi pantalla? Sí, ya puede compartir. Ya puede compartir, doctora. Sabemos que la coroides tiene a cargo la circulación sanguínea en la uvea. Y esto, como ya lo mencionó Steffi, es muy importante. Solamente para remarcarles que la irrigación está dada por las arterias ciliares. Cortas, las posteriores son cortas y son largas. Estas cortas van a ser
también van a irrigar el nervio óptico y vamos a ver cómo forman un círculo. Y las arterias ciliares anteriores para el segmento anterior. Entonces, la uvea está asegurando la irrigación, la nutrición del globo ocular en sus estructuras más delicadas. La principal función de la coroides es nutrir la retina. En esta lámina podemos ver el grosor de la coroides, dice a nivel macular, es mucho más grueso, hasta 500 micras, que en el resto de la retina, que es menos. ¿Pero por qué? Ustedes ven acá las arterias que provienen de la arteria central de la retina y sus interdigitaciones van a llegar hasta la nuclear interna. Y la siguiente palizada es la plexiforme externa. Recuerden los residentes, esta capa es muy importante. La plexiforme externa es la capa a donde es como intersticial, a donde se van a formar no solo los exudados duros, sino también los edemas y las pequeñas hemorragias. Pero miren esta capa, cómo se distribuye a nivel de la mácula. Entonces, lo que les quiero hacer ver acá es que la mácula no tiene irrigación de la arteria central de la retina. Y toda su irrigación, tanto de oxígeno, de glucosa, de electrolitos, va a estar dada de la coroides. Esa es la importancia de la coroides. Y dicen los primates, esto es en humanos, que la circulación está dada por la arteria central de la retina y por la coroides. En algunos primates prima la coroides, porque no tienen este tipo de irrigación tan frondosa como en el ser humano. Entonces, la coroides, su principal trabajo va a ser nutrir estas capas delicadas de la retina. Y recuerdan ustedes los exudados estrellados a nivel de la mácula, es porque la plexiforme externa tiene esta disposición. Entonces, si conocemos esto, vamos a ver también qué pasa en la retina periférica. Seguimos viendo la plexiforme externa y vemos los vasos de la retina, cómo se interdigitan hasta la nuclear interna. O sea, van a llegar hasta acá. El resto va a estar irrigado por la coroides. Hacia la periferia, la coroides va a ser menos gruesa, de 100 a 150 micras, mientras que en la mácula llega hasta 500. Y si nosotros vemos esta lámina, ven ustedes la arteria central de la retina, las interdigitaciones que forma, que pueden ser cerca de la mácula más y en la periferia mucho menos. En esta lámina quiero hacerles ver que las arterias y los capilares van a tener una autorregulación. Vamos a ver que el oxígeno, que el anhídrido carbónico cambian. El flujo va a ser bajo, igual la saturación de oxígeno, pero si hablamos de la coroides, en la coroides no hay autorregulación y el flujo va a ser muy elevado y la concentración de oxígeno también muy elevado. Se dice que el gasto de oxígeno a nivel de la coroides es apenas de 3 a 5%. Entonces entra una sangre arterial muy rica en oxígeno, pierde poquísimo y sale igualmente con concentraciones de oxígeno alta. Entonces, eso vamos a conocer para manejar diferente patología. Esta es las capas de la coroides. Quiero que vean acá lo que decía la doctora, las fenestraciones a nivel de la coriocapilaris. Vean ustedes que a este nivel, tanto las arterias que entran como las venas se van a abrir muy rápido y van a tener un flujo sanguíneo muy elevado.
dice que a nivel del cuerpo ciliar es el flujo más elevado en todo el globo ocular. Y si nosotros queremos evaluar la coroides, recuerden que si usamos fluoresceína no vamos a ver la coroides porque el epitelio pigmentario lo bloquea. Mientras que si usamos verde de indocianina, recuerden que la absorción de luz del verde de indocianina está cerca del infrarrojo. Entonces el epitelio pigmentario no lo bloquea. Y nosotros vamos a ver la coriocapilaris a este nivel, la lámina de vasos pequeños o la de Sadler en verde, y las más grandes, ¿no? La capa de Haller o los vasos gigantes. Acá vean ustedes en lo esquemático. Entonces, lo cierto es que este verde de indocianina se usa poco. Más bien ya se está migrando cada vez más a lo que es el angio-OCT, que nos puede hacer ver estos vasos pequeños de la coriocapilaris. Pero si nosotros hablamos de la angiografía, cuando queremos evaluar coroides, vamos a ver que al inicio hay un flush coroideo, que pinta a nivel del globo ocular, pero también del nervio óptico. ¿Por qué? ¿Qué está pasando con la irrigación del nervio óptico? Recuerden que las arterias ciliares posteriores, cortas, van a ingresar perforando la esclerótica y van a hacer una malla frondosa a nivel de la coroides. Pero algunas ramas van a ir y van a formar el círculo de Zinhaller. Y este círculo va a dar ramas al nervio óptico. Y si vemos el nervio óptico y su estructura, vamos a tener la región laminar o de lámina cribosa, la prelaminar y la retrolaminar. Vemos que la retrolaminar y la región laminar tienen vasos directos de las arterias ciliares, pero también va a haber algunos vasos que van a ir a la prelaminar. Recuerden que no muchos pacientes, creo el 15 al 20% de los pacientes pueden tener una arteria cilio-retiniana que se va a hacer evidente o va a salvar parte de la retina cuando hay una oclusión de la arteria central de la retina. Entonces vemos cómo se distribuye a nivel de la coroides, cómo perfora la esclerótica y irriga también el nervio óptico. Entonces estamos comprobando que va a nutrir retina y cabeza del nervio óptico. Ahora, ¿qué hay en cuanto al cuerpo ciliar? La doctora lo explicó muy bien. Acá tenemos la perforante anterior, el círculo mayor del iris, pero lo que yo quiero que vean es a este nivel, a donde están los pliegues. Se dice que esta parte de la cabecita del pliegue es la que tiene más sangre, la que tiene más vasos y la que va a producir más el humor acuoso. Luego viene la parte secundaria y más abajo va a distribuirse hasta la pars plana. Entonces, estos vasos, ya la doctora dijo que también van a dar vasos al iris. Miren ustedes acá, y esto es la esclerótica. Esta lámina es para hacerles ver lo frondoso que son los vasos a nivel de la pars plicata. Lo que ya nos dijo no sucede a nivel de la pars plana, ¿no? Los vasos ciliares, el círculo mayor del iris, y ustedes vean lo frondoso que es esto. Cuando se hace, ya dijo la doctora, el tratamiento con láser a este nivel, pues estamos produciendo cambios a este nivel para que disminuya la producción de humor acuoso. Ahora, veamos algo muy importante que también nos va a servir. La estructura de los capilares. Si vamos a la coroides y a los procesos ciliares, son pues capilares que van a tener, dijimos, fenestraciones. Miren ustedes
amplias áreas por donde puede pasar los componentes de la sangre. Y solamente tiene endotelio, mientras que en la retina tenemos una membrana basal gruesa, a diferencia de lo que sucede en coroides y cuerpo ciliar, que es mucho más delgada. Tiene un endotelio con uniones fuertes o complejas y además tiene pericitos. Este pericito le va a dar tono, le va a dar fuerza a los capilares, que en ciertas patologías como la diabetes va a haber cambios y todo va a ser diferente. Entonces, si nosotros conocemos que a nivel de coroides y procesos ciliares hay fenestraciones y a nivel de la retina no las hay, pues acá hay una barrera hemato. Y si vemos las estructuras que hay dentro del ojo en retina, procesos ciliares y coroides, vamos a tener capilares continuos, ya nos dijo la doctora, en retina y en el iris, también en el cerebro y en el cuerpo ciliar y la coroides fenestrados, como estos tejidos que son extraoculares. Y los discontinuos, a donde son muy amplios, no los tenemos en el globo ocular. Entonces recordemos, hay capilares continuos y hay capilares fenestrados. Ahora vamos a ver el flujo sanguíneo. Dijimos que en la coroides el flujo sanguíneo es muchísimo mayor que en todo el resto del globo ocular, inclusive que en el cerebro, en el músculo y en el tejido renal. Dice, en la coroides es 10 veces mayor que en el cerebro y en la parte de la sustancia gris. ¿Esto para qué sirve? Ya les dijo la doctora, esto nos va a proteger más que todo a nivel de la mácula cuando hay exposición al calor fuerte por mucho rato, o cuando uno va a esos sitios a donde hay nieve y el sol es muy fuerte. Entonces, nuestra mácula va a estar protegida por el gran flujo que tiene la coroides. Y este flujo lo podemos ver en este preparado que han hecho en un primate y le han puesto sustancias colorantes a donde hay más concentración de flujo sanguíneo que en el resto de la retina. Y ustedes pueden ver que hay mayor alrededor del nervio óptico y de la mácula. También ya la doctora les habló que hay un aporte de oxígeno hacia la retina proveniente de la coroides en un 80% y de la glucosa en un 75%, para que vean lo importante que es la coroides. Y si hablamos de tensión de oxígeno, les quiero explicar esta curva. Este es el vítreo, la membrana limitante interna, y hacia la mano derecha el epitelio pigmentario y la coroides. Es la tensión de oxígeno. A nivel de las capas internas de la retina, a donde hay arteria central de la retina, la tensión es constante, pero si vamos hacia la periferia, vemos que a nivel de la plexiforme externa, a donde no hay vasos, cae la concentración de oxígeno. Todavía permanece hasta la nuclear interna, pero en la plexiforme externa cae. Y así como se acerca a la coroides, va mejorando la concentración, y cuando está cerca de la coroides, la concentración es elevada. Entonces, esto nos hace ver la importancia que tiene la coroides en cuanto a mantener las estructuras oculares. ¿Y qué pasa con la presión intraocular? Cuando la presión va hasta 20, nuestra concentración del flujo sanguíneo es permanente, pareja, tanto en la retina, el cuerpo ciliar y la coroides. Pero cuando la presión arterial sube
de 25 a 30 comienza a disminuir primero la coroides, luego el cuerpo ciliar y la de la retina todavía se mantiene. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, en un glaucoma agudo de ángulo estrecho, a donde las presiones llegan a 60, a 70 y los vemos en la emergencia? Se va a comprometer también la irrigación de la retina y la parte prelaminar del nervio óptico. Y luego ya en todas las estructuras cae ostensiblemente el flujo sanguíneo. En esta lámina les quiero hacer ver algo importante que debemos comprenderlo para manejar nuestros pacientes. Los vasos coroideos dijimos que no tenían regulación, que el flujo y la saturación eran muy elevados. Pero mientras que en la retina hay autorregulación por el nivel de oxígeno, por el nivel de CO2, el flujo y la saturación son bajos en la retina. ¿Qué cosa pasa? Este es un primate al que le han puesto un colorante a la retina el día que nació y lo sometieron a oxígeno entre el 98 y 100% por 5 días. ¿Qué cosa pasó? Que los vasos de la retina se autorregularon y se estrecharon. Y miren ustedes, a los 5 días, esto es lo que se puede ver. Luego se deja de suministrar oxígeno y a los 5 días se hace otro examen. Y miren ustedes cómo vuelve a vascularizarse. Pero esto ya se vasculariza de forma desordenada. Esto es lo que pasa en la retinopatía de la prematuridad. Entonces, lo que tenemos que hacer es conocer para no repetir esto. Pero, ¿qué pasa en los vasos de la coroides? No pasa nada o casi no está afectada. Lo que se afecta son los vasos de la retina. Entonces, tenemos que saber estos detalles para poderlo manejar. Y bueno, finalmente decirle, ¿no?, que el flujo sanguíneo en enfermedades oculares, las más postuladas y trabajadas, es la retinopatía diabética, porque disminuye el flujo retinal, tanto a nivel de la arteria central de la retina como de la coroides. En el glaucoma ya vimos la irrigación, la oxigenación, la tensión de oxígeno a nivel del nervio óptico de la región laminar, la prelaminar y la poslaminar. Si disminuye, pues vamos a tener una neuropatía. Y en la degeneración macular senil se postula que también hay una disminución de flujo. Todos estos son patologías que están en estudio y que probablemente más adelante vamos a tener mucha más información sobre todo esto. Y finalmente, muchas gracias. Si tienen algunas preguntas, estamos para responderlas. ¿Aló? Excelente, doctora. Realmente nos ha aclarado muchos puntos y bueno, en otros casos nos ha dado puntos nuevos para seguir revisando. Bueno, por ahora todavía no hay preguntas. ¿Podemos ir resolviendo las preguntas? Hay algo también que les quería comentar. En la última parte, Steffi presentó que la función de la coroides es de autoinmunidad o de inmunidad. Y pues bueno, también habló del privilegio inmunitario. Y pues ustedes pueden decir, sí, pero ¿por qué? ¿Privilegio inmunitario? ¿Qué significa el privilegio inmunitario? El privilegio inmunitario no es otra cosa que nuestro sistema inmunitario en general a veces no reconoce o tiene mucha tolerancia a ciertos antígenos. ¿Y por qué? Porque ya lo dijo la doctora, porque hay una barrera hematoocular, tanto en el segmento posterior, que está dado por el epitelio pigmentario y por los vasos de la retina, como en el segmento anterior, que está dado por los vasos del iris y por el epitelio no pigmentario del cuerpo ciliar. Entonces,
algún antígeno que llegue a nivel del cuerpo ciliar del iris, no puede pasar rápidamente y hacer toda una reacción inflamatoria. Algunos pueden pasar. Pero ¿qué cosa pasa? Este antígeno, recuerden que el ojo no tiene drenaje linfático, como lo tiene el pulmón, como lo tiene la piel, como lo tiene el estómago, qué sé yo. No tiene una vía muy grande, una pista muy grande que vaya y diga, mira, acá yo soy la célula presentadora, tú eres el linfocito y se hace una respuesta. Se hace una respuesta muy fuerte. En el ojo no. ¿Por qué? Porque el ojo no tiene drenaje linfático, solo tiene acúmulos celulares. ¿Qué tipo de células? Las que dio la doctora. Entonces, ¿qué cosa vamos a tener? Una respuesta menor, una respuesta, como dijo ella, con desviación y una respuesta más pequeñita. Es lo único que podemos hacer, comentar. Ahora, yo pienso que en algún momento tocaremos solamente inmunología ocular, que es bien grande, pero para tener un poquito más ¿qué les puedo decir? De claridad sobre esto de la inmunología ocular, que es muy importante, pues recuerden que la coroides tiene tanto flujo sanguíneo y tanta cantidad de sangre que son como reservorios de mastocitos, de plasmocitos, de todas las células que explicó la doctora, ¿no? De repente van apareciendo algunas preguntas por allí. Sí, doctora, tenemos una pregunta de la doctora Sotomayor. Pregunta, ¿qué cambios en los capilares de la retina y coroides se generan en la diabetes? En la diabetes, seguro que van a hacer la clase de diabetes, ¿no? Yo les hice ver que los vasos de la retina tienen pericitos. Y los pericitos son como envolturas muy seguidas del capilar. Esos pericitos comienzan a disminuir, a desaparecer en muchos casos. Y entonces, en ese momento se forma como los irmas. Los retinólogos saben más de eso. Los irmas, ¿no? Y luego, pues por la isquemia y todo, los neovasos chiquititos. Entonces, eso ya es clase probablemente de la que venga de retina. Pero eso es lo básico que sucede. Y a nivel de la coroides, disminuye el flujo. Aunque hemos visto que el flujo es tan grande que resiste temperaturas muy altas o muy bajas, pero lo que dicen es que disminuye tanto en la diabetes, en la degeneración macular senil, el flujo. Pero hasta dónde es patológico solo de eso, pues no sabemos, todavía está en estudio. Ya. A ver, Stephanie, resolvemos las preguntas. Les voy a proyectar. Pero hay una pregunta de la doctora Sotomayor, creo. Sí, doctora, acabamos de resolverla. Ah, genial. Estas preguntas que fueron enviadas a través de Google Form previamente, le voy a pedir a mis compañeras que me ayuden a responderlas, por favor. Empezamos con la pregunta 1. Ya, ahora sí pueden activar su micrófono. Buenas noches con todos. La primera pregunta dice, embriológicamente los músculos del iris derivan del, la respuesta es la letra C, neuroectodermo. Así es, como ya lo habíamos visto, generalmente los músculos en la parte embriológica están derivados del mesodermo, pero los músculos del iris tienen la peculiaridad de ser originados a partir del neuroectodermo. La segunda pregunta. Buenas noches. La segunda pregunta dice, la coroides está formada por 3 capas de vasos. La más interna se denomina de corio capilar.
Así es. La capa más interna de la coroides es la coriocapilar y que este va a estar, sobre todo, recalcar la parte de la nutrición de las capas más externas de la retina. La tercera pregunta. Buenas noches. La tercera pregunta es, ¿la inervación del iris y el cuerpo ciliar se dan a través de la E? Así es. El tercer par y el quinto par, su rama oftálmica, como ya lo habíamos visto, a través de una inervación simpática y parasimpática. La cuarta pregunta. Buenas noches con todos. La cuarta pregunta, según anatomía, ¿qué parte del cuerpo ciliar es idónea para realizar procedimientos vitreos? La respuesta es la A, pars plana. Muy bien. La pars plana, como ya lo hemos visto, al tener su característica de esfera vascular, permite el acceso a nivel de esta cavidad vitrea. Esas son las preguntas que habíamos elaborado para el día de hoy. Ya, Stephanie. Bueno, ya no tenemos preguntas, solo felicitaciones para las presentaciones. Doctor Mo, ¿tenemos algún comentario o puedo realizar la presentación del tema de mañana? Sí, yo creo que adelante, Giancarlo, con tu presentación para saber el tema de mañana. Ya, doctor. A la doctora Sí, también por la presentación, gracias. sí, solo hay felicitaciones para las doctoras. Y bueno, a ver, voy a presentar la charla el día de mañana. Okay.